Buenos días, en este video voy a explicar cómo realizar un diagrama floral y cómo representar la simetría floral. Voy a utilizar ejemplos como la Bougainvillea glabra, la Wedelia grandiflora, Punica granatum y Langstroemia indica. Antes de empezar, es importante conocer qué representa cada letra que encontramos en una fórmula floral. La letra K representa el cáliz formado por los sépalos, la letra C representa la corola formada por los pétalos y la letra A representa el androceso que corresponde a los estambres, es decir, la parte reproductiva masculina. La letra G representa el gineceo formado por los carpelos y relacionado con la parte reproductiva femenina. Los números que acompañan a estas letras indican generalmente cuántas piezas tiene cada verticilo. Además, cuando aparece en paréntesis, normalmente indica que esas piezas están unidas entre sí. Para realizar un diagrama floral debemos imaginar que estamos observando la flor desde la parte de arriba. Primero se identifican las piezas que se encuentran en la parte más externa y después se va avanzando hacia el centro. Por lo general, comenzamos representando el cáliz, después la corola, luego el androceo y finalmente el gineceo. También debemos observar si las piezas están libres o fusionadas, cuántas hay y cómo están distribuidas. Por eso no se trata simplemente de dibujar la flor, sino también representarla de manera esquemática, su organización y su estructura floral. El primer ejemplo con el que se puede empezar es con la Bougainvillea glabra. Aquí hay que tener en cuenta que las estructuras de colores llamativos que normalmente se ven en las plantas son brácteas, no son pétalos de la flor. La flor verdadera es mucho más pequeña. Para realizar su diagrama floral debemos observar esa flor verdadera y no confundirlas con las brácteas. En este caso podemos identificar el cáliz, el androceo, el gineceo y representar cada uno según la cantidad y disposición de sus piezas. Su simetría se representa observando la disposición de las piezas alrededor del centro de la flor. En los esquemas utilizados habitualmente para la Bougainvillea glabra, como el representado en la diapositiva, se representa como una flor simétrica radial o actinomorfa. Entonces, al hacer el dibujo, primero se ubica el centro, después se distribuyen las piezas del cáliz alrededor de este y se colocan los estambres y finalmente se centra el gineceo en la parte central. Ahora vamos con la Wedelia grandiflora. En este caso es importante observar que lo que vemos como una flor puede corresponder a una inflorescencia, especialmente en plantas de la familia Asteráceas. Por eso, antes de realizar el diagrama, se debe identificar qué se está representando, si una flor individual o una estructura completa que se observa externamente. Para el diagrama floral se debe identificar las piezas florales correspondientes, las mencionadas anteriormente, cáliz, corola, androceo y gineceo, y representarlas de manera esquemática. Al mismo tiempo, se observa la simetría. Si existen varios planos que pueden dividir la flor en mitades equivalentes, hablamos de una simetría radial o actinomorfa. Si existe solamente un plano de simetría, se habla de una simetría bilateral o zigomorfa. Esta observación es importante porque la simetría también representa, la simetría también está representada en la fórmula floral. Podemos seguir con la Punica granatum. En esta flor podemos distinguir claramente los verticilos florales, por lo que resulta un buen ejemplo para formar un orden del diagrama, ¿no? Primero se representa el cáliz, ya mencionado anteriormente. Después se representa la corola. Luego vamos por el androceo, que corresponde a los números de estambres en la flor, y después con el ginoceo. Es importante mencionar que siempre que se va a escribir la fórmula, se tiene que escribir la fórmula de afuera hacia adentro, así mismo como se empieza a observar. Otro ejemplo que podemos mencionar es la Langstroemia indica. También es conocida como el árbol de Júpiter y para realizar su diagrama floral se sigue exactamente el mismo procedimiento que el anterior. Se identifica el cáliz, que representa los sépalos, después la corola, que representa los pétalos, después el androceo, que son los estambres, y después el gineceo, que normalmente está en el centro.
Con este ejemplo también podemos observar que no basta con saber cuántas piezas tiene la flor, debemos fijarnos cómo están distribuidas, si están libres o unidas y qué relación tienen con los demás verticilos. Para identificar la simetría, una vez que se tienen las estructuras, ver la simetría se hace mucho más sencillo. Si puedo imaginar varios planos que pasan por el centro y dividen a la flor en mitades equivalentes, la flor es actimorfa o simetría radial, ¿no? O sea, yo la corto mentalmente. Si solamente puedo encontrar un plano que divide la flor en dos mitades equivalentes, es zigomorfa o de simetría bilateral. Esto es importante porque para dibujar la simetría floral podemos imaginar primero una línea que atraviesa el centro de la flor y preguntarnos, ¿hay más de una dirección en la que podría dividirla en dos partes equivalentes? Y ese tipo de pensamiento nos ayuda mucho. En conclusión, para elaborar un diagrama floral debemos observar cuidadosamente la flor, identificar diferentes verticilos y representarlos desde el exterior hacia el centro, siempre desde afuera hacia adentro. Y recordar qué significa cada letra, la K cáliz, la C corola, la androceo, G gineceo. Em, este tipo de información es importante para el herbario porque un herbario no solo sirve para conservar e identificar una planta, sino también para registrar y estudiar sus características morfológicas. El diagrama floral nos permite representar de manera sencilla y ordenada cómo están ordenadas las diferentes estructuras de una flor, mientras que la simetría floral nos ayuda a reconocer la forma en la que estas estructuras se distribuyen alrededor de su centro. Además, estos elementos facilitan la identificación y comparación entre diferentes especies, porque nos permiten observar características que no siempre pueden apreciarse fácilmente en una planta prensada. Por eso, incluir el diagrama floral y la simetría floral complementa la información puesta en el herbario y nos proporciona una representación más completa de las características de cada especie estudiada. Gracias.